Vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestro encuentro con el panel Ecología Integral y Sustentabilidad, una herencia de la visita papal chilena, que estará moderado por la vicerrectora de Comunicaciones, la profesora Paulina Gómez. Invitamos a subir a este escenario a la profesora Paulina Gómez, vicerrectora de Comunicaciones de la Universidad, al profesor Sebastián Vicuña, profesor asociado de la Escuela de Ingeniería e Ingeniero Civil Ambiental de la UC, a Claudia Leal, directora de Formación General y profesora asistente de la Facultad de Teología de la UC, y a Yago de la Cierva, nuestro conferencista, que estuvo junto con nosotros este primer bloque. Mientras ellos toman asiento, igual que en el bloque anterior, la modalidad de preguntas será al final del panel, así que los invito a poner harta atención para que salgan cosas interesantes de esto. Dejo con ustedes a la vicerrectora de Comunicaciones. Muchas gracias, Verónica. Gracias a todos. Efectivamente, voy a sacar mi celular y de pronto me van a ver viendo el celular. La idea es ver la hora, fundamentalmente, para no pasarme, porque a las 12:30 sé que está un encuentro con los medios en la Sala Colorada. Así que lo explico desde ya para que no crean que estoy leyendo otras cosas en medio de nuestro panel. La verdad que como Universidad Católica hemos estado trabajando en distintas instancias el tema de Laudato Si desde una perspectiva de la ecología integral que nos propone Francisco. De ahí que este foro sobre ecología integral y sustentabilidad, una herencia de la visita papal chilena, es un aspecto que propusimos trabajar en este encuentro. ¿Con quiénes lo estamos trabajando? Quiero presentarles a la profesora Claudia Leal, que es doctora en teología, trabaja en la Facultad de Teología de nuestra universidad. Y quiero presentar, Yago, te voy a dejar para el final, ¿tú me entiendes? Al profesor Sebastián Vicuña, director del Centro de Cambio Global de nuestra universidad. Él es ingeniero y la verdad que junto con tener un doctorado en el área, está trabajando actualmente también en la Comisión de Sustentabilidad de la visita papal. Gracias, Sebastián. Yago se nos va a integrar también en este encuentro, en el área de las preguntas como panel. Hemos dado 15 minutos a la profesora Leal y al profesor Vicuña para que nos hagan una presentación del tema del Laudato Si desde sus específicos ámbitos de conocimiento. Luego de ambas presentaciones, vamos a partir por la profesora Leal, vamos a sostener un diálogo con ellos. ¿Claudia? Sí, por favor. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Estoy muy contenta de poder sostener esta conversación. Creo que es súper relevante para nosotros como país, para nosotros como universidad. Hace algunos días atrás, un amigo mío, periodista, me dijo como al pasar que en la universidad una de las cosas que les enseñan, una cosa muy fundamental, es que la noticia tiene 3 factores: actualidad, novedad y conflicto. ¿Es así? ¿Sí? Ya, yo le creí a mi amigo y, claro, al inicio esta tríada no sé si me sentí muy cómoda, ¿no? Nosotros los académicos en general tendemos a desconfiar del periodista que nos quiere pillar, que nos puede tergiversar, que efectivamente parece querer obtener de nosotros algo polémico. Pero meditando un poco el asunto, ¿no? Me empezó a simpatizar esta tríada. Y me parece que efectivamente esconde una sabiduría. Probablemente llegué a esa conclusión desde mi perspectiva disciplinar, que es la de la teología moral, es decir, las relaciones entre ética y religión. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mi disciplina, el disenso es un dato, el desacuerdo es bueno, y en vez de luchar rápidamente por una solución, nos agrada más la idea de poder profundizar en ese desacuerdo, en ese disenso y, en palabras de ustedes, en el conflicto.
quiero entonces ofrecer una breve reflexión sobre algunos aspectos muy puntuales de esta encíclica Laudato Si. Sobre la actualidad de la encíclica, del tema ecológico y del personaje Francisco, ¿no? Podríamos reflexionar largamente. Lo que a mí me gustaría destacar es que Laudato Si es un documento particular, y lo digo porque es primera vez que me invitan a comentarlo. ¿Qué nos pasó a los teólogos con Laudato Si? Que todos se apropiaron de él, los biólogos, los sociólogos, los ingenieros, los economistas. Nosotros los teólogos no tuvimos que perseguir a nadie para ir a explicarles lo relevante que es el documento, lo importantes y vitales que son los temas que se tratan ahí y por qué hay que socializarlo. Es la primera vez. Me ha tocado muchas veces, tratar de convencer a mis colegas de la universidad de que estos documentos, que a veces son muy difíciles de leer y son densos, son importantes. Esta vez no lo tuve que hacer. Es un documento particular que se nos fue de las manos a los teólogos y creo que también a la Iglesia en un sentido más institucional. Ahora, en ese sentido, para mí es importante recordar que esa actualidad no es un hongo después de una noche de lluvia, ¿ya? Y se enmarca en una tradición muy, muy precisa, ¿no? Y que yo por eso les pongo aquí algunos textos, ¿no?, magisteriales de la Iglesia, de otras encíclicas en general, de otras encíclicas. El primero es del año 71, el segundo es de Populorum Progressio, de Juan Pablo II, de los tempranos 80, ¿no? Laudato Si se inserta en una precisa tradición eclesial, donde hay un convencimiento que es una plataforma ética, ¿no? Y que dice, trabajar por la justicia es trabajar por el Evangelio. Trabajar por la justicia es trabajar por el Evangelio. En esa misma línea, ¿no? Estas luchas de justicia tienen que ser abordadas sin caer en el autogol de poner fronteras donde no las hay. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de crisis ecológica y de justicia medioambiental, que me lean bien mis colegas teólogos, pero da lo mismo que tú seas creyente o ateo y yo lo que sea. Da lo mismo que tú seas hombre o mujer. Da lo mismo si tú vienes del primer mundo y yo del tercero. ¿Por qué? Porque respecto de estos argumentos somos una humanidad y enfrentamos un destino común. Respecto de la novedad, ustedes ya tienen aseguradas las salidas del libreto, ¿verdad? Estamos preparados para eso, yo diría que casi expectantes, ¿no? Cuando hablamos de Laudato Si, quiero decir, probablemente esa va a ser la gran novedad, ¿no? Un papa que se sale del libreto. No sé si lo habíamos visto desde Juan 23, creo que no. Pero respecto de Laudato Si, hay una gran novedad, y es que en línea muy continua con las ciencias sociales de nuestro tiempo, el Papa sostiene, defiende y argumenta la idea de una conexión entre todas las dimensiones de la vida. Nosotros hoy día somos parte de un mundo globalizado, ¿no? Entonces, tomamos decisiones en Chile que golpean o que afectan la vida de personas en Bangladesh o en China. Esa es una dimensión, pero hay otra dimensión que es concebir el problema ecológico como una realidad que atraviesa la diferencia entre naturaleza y cultura. Aquí no se trata de reforestar nomás
Aquí no se trata de reciclar solamente, aquí se trata también de preguntarse acerca de los salarios. Se trata también de preguntarse acerca del sistema de seguridad social. Se trata de preguntarnos también acerca de qué tipo de educación le estamos dando a nuestros hijos. Eso es también ecología integral. Solo como una referencia muy puntual, para graficar esto con palabras de la encíclica, ¿no? Rescato ahí un pequeño índice del capítulo 4, ¿no? Donde se inventan términos, ¿no? Necesitamos comenzar a hablar de una ecología económica. Necesitamos también darle contenido a una ecología cultural, a una ecología de la vida cotidiana. Y un tema muy importante en la encíclica es la justicia intergeneracional. La preocupación ecológica tiene que ver, ¿no?, en filosofía moral muy fuertemente con el desarrollo de esta noción. Cuando hoy día tomamos decisiones que tienen que ver con incidir, transformar o no transformar el mundo del que somos parte, estamos pensando no solo en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Estamos pensando en las personas que en 200 años más caminarán por nuestras calles. Esa ya no es una pregunta de literatura de ciencia ficción, es una pregunta científica y se tiene que instalar como pregunta cotidiana. Vayamos al punto que probablemente me interesa más, ¿no?, que es el del conflicto. A mí me gustaría que nos preguntáramos, ¿no?, cómo podemos poner la idea del desacuerdo, la idea del disenso y la idea del conflicto al servicio de nuestra sociedad con la excusa de la visita papal. Ya lo dijo por ahí alguna de las personas que habló en este lugar, ¿no? El gran desafío de la visita papal para nosotros como institución, pero también para los medios de comunicación, es la post-visita. Es qué vamos a hacer con eso. Y entre los diversos aspectos que podríamos rescatar de Laudato Si', me gustaría poner el foco en un conflicto que se está viviendo en nuestra sociedad, que estamos viviendo como sociedad y también como individuos. Ojalá el conflicto estuviera simplemente fuera de nosotros. Ojalá el conflicto fuera simplemente un enfrentamiento entre grupos y comunidades, pero creo que la cuestión es más profunda. Creo que es un conflicto que cada uno de nosotros experimenta y tiene que ver con lo que Francisco llama, entre otras maneras, ¿no?, superdesarrollo, cultura de lo desechable, cultura de lo descartable, consumismo exacerbado. Esas nociones aparecen muchas veces en la encíclica y creo que pueden dar lugar a una reflexión que nos haga crecer como comunidad, como sociedad moral, como comunidad política también. Ahí tienen ustedes algunas citas, ¿no?, que pueden ser útiles para fundamentar esto, ¿no? La pregunta que está de fondo en la encíclica, la pregunta a la que tenemos que responder nosotros mismos como comunidad y como individuos, es si es posible un cambio de modelo. ¿Es posible dejar atrás ciertas bases de la convivencia, ciertas bases del progreso,
de aquello que hemos llamado progreso, ¿es posible dejarlas atrás? ¿O en el fondo solo es posible maquillar las bases con las que contamos y poner medidas paliativas? La pregunta es bastante urgente porque estamos al debe en todos los compromisos que como comunidad internacional hemos tomado, por ejemplo, para reducir el alza de la temperatura en el planeta. Esa es una pregunta que a lo mejor hay que ir explicitando. Y repito, no se trata de tomar una decisión de aquí a un año, pero tal vez es importante que las disciplinas del saber, las instituciones, las familias, las instituciones religiosas comiencen a sincerar sus posiciones, a decir, mira, en realidad a nosotros nos encantaría que el sistema cambiara, pero no es posible. A decir, mira, en realidad hay un precio que tenemos que pagar. A decir, no, efectivamente las nuevas generaciones desean y están habilitadas, ¿no?, para un cambio profundo, un cambio de modelo. En 20 años más, ¿qué queremos que nuestros hijos entiendan por progreso, por desarrollo? Es el momento de preguntárselo y esta puede ser una buena oportunidad. Ahí hay una cita muy elocuente de Laudato Si', ¿no?, donde el Papa dice: una ecología integral está hecha también de simples gestos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. Mientras tanto, el mundo del consumo exacerbado es al mismo tiempo el mundo del maltrato de la vida en todas sus formas. Esta sensibilidad le permite a Francisco conversar con gente muy distinta. Le permite a Francisco sentarse a la mesa con el mundo oriental, con el mundo de la ecología profunda, asumiendo que nuestros puntos de partida son distintos, ¿no? Son distintos. El cristianismo seguirá teniendo una cosmovisión antropocéntrica, por ejemplo. Nos interesa distinguirnos de las cosmovisiones orientales en su dimensión panteísta, pero entendemos este antropocentrismo como una responsabilidad en la gestión de todas las formas de vida, todas, ecosistemas incluidos. Ahora, como les decía antes, a mí me parece que este conflicto lo estamos viviendo como sociedad. Esta foto la tomamos hace algunos días en Concepción, cerca de la casa de un amigo, cerca de la casa de una comunidad jesuita. Tú vas caminando por la calle y te encuentras con este Cristo en la pared. Es una figura súper dominante, tiene unos 6 o 7 metros. El lugar no es muy bonito, ni es que se vea mucho, ni es que nadie vaya a verlo, pero está ahí. Ahora, el detalle, la innovación, está en los clavos. ¿Ven lo que son los clavos? Los clavos que crucifican a Cristo en Concepción, son carros de supermercado. Entonces, hay algo profundo del alma de Chile que ya está trabajando este argumento. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Sebastián, ¿prefieres también desde ella? Adelante.
Buenos días, todavía, sí, buenos días. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la invitación y quiero aprovechar esta oportunidad de dirigirme con los medios de comunicación de esta manera, sin apuros, ¿cierto? Sin la contingencia, sin el evento dramático climático que nos afectó este día y si eso no causa del cambio climático, que es lo que típicamente me toca a mí tratar con los medios como director del Centro de Cambio Global. Tengo dos objetivos en esta presentación. Primero, darles una revisión de los elementos tal vez más científicos que están dentro de la encíclica Laudato Si, pero sobre todo entusiasmarlos con la encíclica. Esta es la encíclica Laudato Si, bien verde, como pueden ver. Entusiasmarlos para que la lean. Son 180 páginas que se leen muy rápido, es muy entretenida la lectura, está dirigida para todo tipo de público. Y al menos yo lo estoy considerando como mi regalo preferido para la Navidad, así que estamos llegando a Navidad, a diciembre. Les promuevo que la consideren como un regalo para las fiestas que vienen, ¿ya? Entonces, primero, esta es la Laudato Si, esta es la estructura que tiene, es entonces un documento de 180 páginas bastante pequeña, que primero hace una revisión de las bases científicas que dan cuenta de lo que le está sucediendo en nuestra casa común. Y les voy a contar un poco algunos de los pasajes que dan cuenta de ese diagnóstico. Después se conecta con temas más teológicos, con la Biblia, con el Génesis, y hace una conexión de lo que debiese ser una correcta interpretación de la creación a la luz de lo que le está sucediendo a la casa común. Da una revisión de nuevo de las causas que considera que son profundamente humanas de lo que está sucediendo y conecta todos estos puntos en este concepto inventado de la ecología integral que contaba Claudia, y finalmente nos da algunas lecciones, algunas orientaciones y líneas de acción para resolver este problema. Al final hay un mensaje esperanzador. A todo nivel, a nivel del individuo, a nivel de las comunidades, de las ciudades, de nuestros gobernantes, ¿ya? Y va pasando un poquito por las responsabilidades que todos estos estamentos tienen en resolver el problema. Pero yo primero les voy a contar entonces lo que aparece en esta, que es el primer capítulo, que es el diagnóstico, el que da cuenta de que estamos en un problema. Y él va pasando, el Papa, a través de 4 elementos centrales que considera que son los más complejos, que es la contaminación y el cambio climático, el tema del agua, la pérdida de biodiversidad, y después va entregando algunos elementos más transversales que ayudan a conectar estos problemas entre sí y a conectar estos problemas con temas sociales y temas éticos, ¿ya? De una síntesis que podemos decir es que pese a que el Papa es consciente de que hay mejoras en temas ambientales, hay claramente muchos problemas y él se dedica a presentarlos. Los analiza desde un punto de vista de un observador, de un ciudadano común que da cuenta de lo que está sucediendo frente a este deterioro ambiental y que de nuevo se dirige a todos los habitantes del planeta. Me comentaban que las encíclicas al principio se introducen a quién va dirigido el documento y no es común que una encíclica se dirija a todos los habitantes del planeta y por lo tanto esto lo convierte en una encíclica con un carácter bastante particular en ese sentido. Y el objetivo de esta primera parte no es recoger información ni satisfacer nuestra curiosidad y a veces un poco de morbo respecto a estos temas de los impactos en el medio ambiente, sino que tomemos conciencia de lo que está sucediendo y así empezar a encontrar dónde están los espacios que podemos contribuir dentro de nuestra propia responsabilidad a resolver el problema, ¿ya? ¿Qué nos dice el Papa? Primero, respecto al problema de la contaminación, que él la ve en temas de el aire, los desechos, la acumulación de residuos tóxicos. Dice que nos hemos mal acostumbrado a vivir con niveles perjudiciales para la salud producto de estos contaminantes y que estos
afectan especialmente a los más pobres y podemos contar innumerables ejemplos de por qué esto es una verdad bastante indesmentible y que él asume o asimila esta cultura del descarte que está amenazando al planeta entero. Esto tiene problemas que están más o menos, ¿cierto?, radicados en un problema local, están relativamente restringidos en términos de los impactos, pero nos lleva después a presentarnos la problemática del cambio climático, ¿ya? Y ojo, porque hay muchos que creen que esta encíclica es una encíclica respecto al cambio climático solamente, y no es así, y trata una serie de problemas ambientales, y no solamente el cambio climático, pero al respecto nos dice que el clima es un bien común, que es de todos y para todos, y debemos cuidar este clima, debemos protegerlo, reduciendo la quema de combustibles fósiles, reduciendo los cambios bruscos en el uso del suelo, especialmente aquellos que se hacen para usos agrícolas, y dice que el cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y que presenta uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Lleva entonces el problema de la contaminación ahora a una escala global y intergeneracional, siendo que el otro problema más bien está acotado en esas dimensiones. El tercer punto que trata el Papa en la encíclica es la cuestión del agua, que la considera un elemento clave, el agua potable, limpia y como un bien escaso está corriendo grave peligro, asume que parte de las razones que generan es la mala calidad, la mala administración, la contaminación, se mete en temas delicados y bien controversiales, por ejemplo, que dice que la privatización del agua y el uso de los sistemas financieros en la gestión del agua también es una de las causas que lleva a que ciertos grupos de personas no tengan acceso al agua en la manera que se necesita, ¿ya? Y finalmente, el cuarto tema que toca el Papa en la encíclica, donde va pasando por cada uno de estos elementos, tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, ¿ya? Da cuenta de las extinciones que están ocurriendo en especies vegetales, animales, en lugares terrestres, marinos, y que lamentablemente, dice el Papa, no vamos a poder conocer y que nuestros hijos no podrán ver. Y de una manera bastante lúcida da cuenta de que esto no es solamente el problema que tengan estas especies per se en su extinción, sino que nos genera grandes perjuicios a nosotros, ¿ya? Sociales, económicos y de distinta naturaleza. Y que su pérdida y el impacto que tiene es irreemplazable. El otro gran mensaje que ya comentaba Claudia, que probablemente es uno de los grandes mensajes de la encíclica, es que efectivamente todo está conectado. Los sistemas naturales están conectados, los sistemas naturales con los sistemas sociales están conectados, los sistemas naturales, sociales y la ética están conectados, ¿ya? Y en esta lúcida articulación es capaz el Papa de mostrarlo de una manera muy simple cómo se dan estas articulaciones, cómo se dan estas complejas relaciones que a nosotros como científicos nos cuesta mucho mostrar y que tenemos a veces que generar esquemas tan enredados como ese para mostrar que efectivamente todo está de alguna manera conectado y que todo termina afectando, como muestra esta figura, por ejemplo, la salud humana, la condición o la calidad de vida de las personas, ¿ya? Este es un mensaje entonces muy importante, todo está conectado. Otro mensaje que es bien clave y que justifica en buena medida el Papa escribiendo esta encíclica es que son los pobres y los países menos desarrollados quienes van a sufrir y sufren las peores consecuencias, ¿ya? El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. No podemos afrontar la degradación ambiental si no prestamos atención a las causas que tienen que ver con la degradación humana y social. El deterioro del ambiente y el de la sociedad afecta de un modo especial a los más débiles del planeta. Y el último mensaje que aparece ahí, que me parece que ustedes tal vez no lo pueden ver, pero es como para mí la cita estrella, dice, acá no hay dos crisis separadas, una ambiental y una social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Y para mí esa de nuevo pasa a ser como la síntesis del problema. Y lo
grafico de alguna manera con alguna par de imágenes. Primero, esto es una escala más local. Esto puede ser un parque cualquiera muy bien tenido y que nos genera muchos beneficios quienes, por ejemplo, vivimos cerca de las comunas como Las Condes o Providencia. Pero este otro mapa muestra la cantidad de áreas verdes que tienen distintas comunas de la ciudad, el tamaño de los círculos verdes, muestra la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por habitante, y los colores de las comunas muestran los ingresos de las familias que están en cada una de esas comunas. Y se dan cuenta ustedes que claramente en las zonas donde los ingresos son más bajos, las condiciones sociales son peores, tenemos una menor cantidad de áreas verdes como un indicador de que las condiciones ambientales son peores en esa zona, ¿ya? También habla de una inequidad a una escala ya no dentro de un país, dentro de una ciudad, sino que entre países. Habla de que hay una deuda ecológica entre el norte y el sur. Este también es un mensaje que no es fácil de digerir, especialmente a la economía del norte. Se les está acusando de ser quienes estén generando el impacto ecológico ambiental en el mundo menos desarrollado. Y otra imagen también para mostrar esta idea. Esta es una foto que encontré de un campo bien bonito en Suiza, donde probablemente las condiciones ambientales son bastante buenas, pero este otro muestra desde dónde provienen los distintos bienes de consumo que se consumen en Suiza, y en este caso se está asociando cuánta es la cantidad de agua de manera virtual que proviene de cada uno de los países que generan estos bienes de consumo. Entonces, Suiza es capaz de mantener altos niveles de desarrollo y de consumo, pero claramente a costa de la producción de estos bienes en otros países. Una cita que tampoco alcanzan a ver ahí dice: las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los mercados en el norte industrializado han producido daños locales, como la contaminación con mercurio en la minería del oro o con dióxido de azufre en la del cobre. Esa nos llega un poco cercano, ¿cierto?, ese mensaje, ¿ya? Entonces, esos son los elementos, creo yo, esenciales a mi gusto dentro de la encíclica, pero no quería terminar sin dar este mensaje más esperanzador, que es una parte importante de la encíclica. No se queda solamente en dar cuenta de lo que está sucediendo, en una suerte de recuento apocalíptico de lo que va a suceder, sino que nos da algunas pistas de cómo podemos tratar de resolver estos problemas y reorientar el rumbo. Lo primero tiene que ver probablemente con decisiones muy personales, cambiar, desacelerar el ritmo de crecimiento y del consumo que él asocia como la causa fundamental de lo que está sucediendo, pensar en un tipo de crecimiento que no sea lineal y asociado a esta cultura del descarte, sino que tener una economía circular, como lo hace la naturaleza. Los residuos en la naturaleza no existen, los residuos son recursos, y debiésemos estar claramente moviéndonos en ese camino. Y finalmente, no caer en la tentación de creer que la tecnología nos va a salvar, en esta fe en la tecnocracia como mecanismo de resolver los problemas. A mí me cuesta, por ejemplo, mucho entender en el tema del cambio climático lo que está sucediendo con un concepto que tal vez han escuchado hablar, que es la geoingeniería. ¿Han escuchado hablar de la geoingeniería? No, bueno. La geoingeniería es un concepto que cada vez va adquiriendo más fuerza, que dice que nosotros, con algún mecanismo tecnológico, por ejemplo, mandar al espacio unas pelotitas llenas con algún gas que las haga flotar en el espacio, con aluminio en sus bordes, permitan evitar que lleguen rayos de sol y así reducir la temperatura de la Tierra. Tecnología supuestamente resolvería el problema. Y el Papa es muy claro en no caer en esa tentación. Los problemas los hemos ocasionado probablemente con esta fe en lo que nos puede generar la tecnología. Por lo tanto, no pensemos que nos va a ayudar de manera especial a resolver esos problemas hacia el futuro. Eso. Gracias, Sergio. Vamos a aprovechar ahora
de ocupar el espacio que nos queda en una conversación. Lo primero, Yago, ¿por qué nos cae tan bien esta encíclica que finalmente nos dice que hemos abusado del planeta, que tenemos que cambiar todos nuestros patrones de consumo? ¿Por qué efectivamente es una encíclica que vamos a regalar para Navidad, que nos entusiasma además el hecho de regalarla, y de la cual todos hablan, o sea, que los teólogos no tuvieron que hacer el intento por llevarla a los medios y otros? ¿Por qué nos cae bien? Uy, ¿Por qué? Esto es. ¿Por qué nos cae bien esta encíclica? Yo creo que pone el dedo en la llaga de unos problemas muy serios, pero yo creo que voy a darle la vuelta a la pregunta. No es si nos cae bien o no, sino si ya está con leerla, con regalarla antes en Navidades y ya es suficiente. Yo creo que todavía nos queda mucho por llevarlo a la práctica. ¿Y cómo lleva a la Iglesia a la práctica documentos así que implican, digamos, un cambio en las conductas muy profundo? Yo creo que hasta que esto se convierta en parte del catecismo que estudian los niños, no habrá llegado a la cultura. Es decir, que en vez de decir los viernes de Cuaresma, yo no sé cómo se vive aquí el viernes de Cuaresma, pero antes era no tomar pescado. Por lo menos en España seguimos sin tomar pescado. Y digo, no, el viernes de Cuaresma lo que tenemos que hacer es gastar menos agua. Y dice, ¿cómo se nota que un cristiano es cristiano? Pues que cuando se cepilla los dientes, cierra el grifo, el caño, mientras se limpia para que no se pierda el agua. Y las iglesias tienen que ser un ejemplo de no pérdida de temperatura y por lo tanto tienen que construirse de un modo en que tanto el frío como el calor se quedan y no tiramos energía. Es decir, esto es como un primer llamado universal, pero hasta que lo pongamos en práctica no sirve y no lo podemos poner en práctica tal como está. Tenemos que hacerlo, tenemos que dividirlo en trozos practicables desde que uno tiene 6 años en adelante. Es una encíclica que hay muchos discursos también en teología, pero que no se estudia en las aulas. No, digamos, está todavía en un ámbito de expertos. Y esto al Papa no le encanta. Al Papa lo que le gusta es que todo el mundo diga, bueno, ¿cómo vivimos esto? ¿Cómo se predica en las homilías? Pero a la vida de cómo puedo mejorar yo en este detalle pequeño de respeto al ambiente. Digamos, los católicos no deberíamos pedir en los negocios cuando compramos cosas una bolsa de plástico, sino llevar nuestra bolsa para que no haya que reciclar luego el plástico. O sea, son cosas muy pequeñas que están todas en el libro, pero que mientras no lleguen a la gente normal no tendrán eficacia. Claudia, en la encíclica se señala que hay una raíz ética y espiritual en los problemas ambientales. Hemos creado una sociedad que de verdad, en la cual el hedonismo, el placer ocupa un lugar bien fundamental. Viajamos, ¿ya? O sea, nos queremos trasladar por el mundo para aprovechar buenas playas, no necesariamente para un conocimiento cultural. De fin de semana aquí nos vamos a, no sé, a las plazas, sino que vamos a los malls. ¿Cómo hacer ese cambio? ¿Cómo lo ven ustedes en el fondo de hoy día en una sociedad que claramente dio la vuelta de tuerca, centró en el hedonismo su fin casi, donde el consumo es una manera, o sea, consumimos cuando estamos contentos, consumimos cuando estamos tristes, ¿ya? O sea, el mall es un lugar, la nueva catedral, por así llamarlo, como muchos le dicen. ¿Cómo hablar en este nuevo lenguaje? ¿Cómo lo ven ustedes? Es una pregunta difícil, Paulina, pero cuando yo estoy con mis estudiantes, siento mucha esperanza porque
me parece que ellos, te menciono algunos gestos, ¿no?, que percibo en los jóvenes y que me dan esperanza. Lo primero es que no están dispuestos a entrar en un ciclo de vida, diría yo, tan como un escalafón, ¿no? A mí me da una buena impresión que antes de ponerse a trabajar y a juntar dinero y a capitalizar su dinero, muchos de nuestros estudiantes hagan voluntariado, intenten viajar para conocer culturas que no conocen, intenten probar formas de vida por las que sienten curiosidad. En ese sentido, a veces es más fácil conversar con ellos acerca de Laudato Si que con generaciones como la mía, Estamos más perdidos. que estamos más imbuidos de un paradigma que dice, bueno, tú esfuérzate, lucha y haz que esto crezca, digamos. Ahora, es un cambio muy difícil porque de la misma manera que estamos aquí tratando de decir que los católicos debieran distinguirse por una identidad que rechaza el descarte, ¿no? Tenemos una propaganda electoral que enfatiza las bondades del crecimiento y no cualquier crecimiento, es el crecimiento que se mide con números, no otro. Entonces, es muy difícil el cambio y tiene que ver con una cultura moral, en el fondo, donde nos planteamos de frente al otro o como consumidor, o como compañero, o como, no sé, instrumento, ¿no? ¿Qué es lo que vemos cuando vemos un árbol? ¿Qué es lo que vemos cuando vemos un amigo también? ¿No? Desafío en una sociedad donde nos identificamos por, o sea, nuestra identidad sobre la base del consumo. Sebastián, hace poco fuiste nombrado miembro de la Comisión Asesora Presidencial Permanente en materia de cambio climático. ¿No podemos confiar ya todo en la ciencia? En una comisión vamos a tener que ver no solo cómo superamos esto, sino que de verdad cómo cambiamos radicalmente nuestro estilo de vida. Sí, de todas maneras, no. Ni la ciencia ni la tecnología nos van a salvar. Pueden ayudar en parte, y uno ve, por ejemplo, muy asociado al tema del cambio climático, cómo han surgido de una manera muy rápida las tecnologías de generación de energía limpia. Y es muy positivo. En el fondo. Hoy día en Chile, 5 años atrás, para que demos un poco más de contexto, el tema estaba en que nos íbamos a quedar sin electricidad el próximo año y que la solución era o las termoeléctricas o una gran represa en la zona sur de Chile. 5 años después tenemos una explosión de instalación de centrales solares que incluso a todo a nivel mundial lo han destacado. Por lo tanto, creo que igual todavía hay espacio para las tecnologías y la ciencia. Hay espacio para que la ciencia también nos ayude a entender todas estas relaciones, muchas de las cuales todavía no las entendemos. Y el Papa en la encíclica le dedica secciones especiales a eso, en el fondo, de que hay que seguir desarrollando ciencia, hay que seguir entendiendo esto. Pero lo principal va a tener que ir por el lado del cambio de la actitud, de los valores, de nuestros patrones de consumo, de lo que esperamos que se nos ofrezca cuando se nos ofrezca un bien que queramos comprar, en el fondo. Y más chicos, los niños están cambiando más rápido que los jóvenes universitarios. Yo tengo mi hija, tiene 8 años, está detrás de mí todo el rato. Si dejo un segundo más abierta la puerta del refrigerador, me la cierra, me va cerrando la llave, pero están súper mentalizadas. Por lo tanto, yo creo que ese cambio de actitudes y de valores está cambiando y va a cambiar. Yo quiero ser positivo porque tenemos esta tierra y solamente esta tierra, en el fondo. Entonces tenemos que resolverlo y quiero verlo desde esa perspectiva. Se dice que en una comisión así tenemos que incorporar a los teólogos también, no solo a los científicos. Sí, tenemos que hacer una revolución de esas dimensiones. Y aquí una pregunta para todos. O sea, tú mencionaste, Claudia, que efectivamente estamos en un periodo de elecciones y durante los últimos 4 años hemos sufrido por causa del bajo crecimiento, o sea, Chile entero, y no hemos sentido que no podemos avanzar en problemas tan relevantes como avanzar en temas de pobreza y otros derivados del no crecimiento. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿estamos en una encrucijada o no?
o simplemente nos ha faltado creatividad como humanidad. Es difícil justamente discutir estos temas cuando no estás creciendo lo que esperabas crecer y esa falta de crecimiento tiene consecuencias que son similares a las que tú también le atribuyes al crecimiento, en el fondo. Entonces, a ver, falta creatividad claramente, porque no hemos podido todavía resolver esa encrucijada. Yo no sé cuál es la respuesta. Yo creo que parte primero en que tal vez, a ver, el consumo per se no puede ser totalmente malo porque sin consumo efectivamente no nos movemos y el planeta no sigue avanzando. Pero el descarte, el evitar el desecho que es innecesario no tiene nada que ver con lo que nos provoca a nosotros ese consumo, en el fondo. Si consumimos algo que viene empaquetado de A o B manera y la segunda era más eficiente o tenía menos empaquetamiento, a nosotros no nos generó menos beneficios eso otro. Por lo tanto, debiésemos partir por ahí por lo menos, en el fondo. Así que mantener algún tipo de consumo, pero evitando el descarte, ayudando a tener el reciclaje y el reuso de los productos para partir, en el fondo. Tener la luz prendida en la casa, si yo no estoy ahí, no me genera ni un beneficio ni un progreso. Entonces, hay que, creo yo, que primero redefinir qué es lo que es progreso en ese sentido. ¿Mm? Sí, yo tampoco tengo la respuesta, pero desde la vida académica hay algo que me resulta súper elocuente y es que durante algunas décadas hemos tenido una lógica más bien centrada en la especialización. O sea, tú estás en tu facultad de ingeniería, yo estoy en la mía. Tú haces tu paper, mientras más especializado sea tu paper, más puntos y mejor para tu currículum. Bueno, y yo por mi lado, ¿no? Cuando en realidad parece que los problemas de nuestro país, de nuestra sociedad, de las comunidades humanas, se van a solucionar cuando nos juntemos tú y yo, junto con los economistas, con los sociólogos, con los antropólogos, a una mesa y pongamos nuestro expertise, que ojalá efectivamente sea muy especializado, al servicio del problema, en conjunto, dialogando. Probablemente la manera en que hemos entendido palabras como desarrollo o progreso ha sido efectivamente hegemonizada por disciplinas en particular, por la economía, por ejemplo. Y después de bajar las trincheras, ¿no?, con los economistas, uno se da cuenta de que el diálogo es necesario, de que ellos nos pueden colaborar mucho a las humanidades y que también las humanidades les podemos ayudar a ellos a resolver interrogantes que son desafíos también, digamos. Yo creo que en esto, en parte es culpa nuestra. En parte es culpa nuestra porque necesitamos un liderazgo político de largo plazo. O sea, lo que estamos viendo es que cambia el mundo, que los cambios casi son imperceptibles de hoy a mañana o de este mes al mes siguiente, pero son constantes y van a peor. Y por desgracia, yo no conozco Chile, no puedo hablar de Chile, pero sí que noto en Europa un liderazgo político a corto plazo a las próximas elecciones y que todo lo que vaya más allá de las próximas elecciones no cuenta para nada en el líder político. Y claro, los cambios, nosotros necesitamos pensar, como decías tú en la intervención, bueno, ¿y cómo queremos que sea el país dentro de 20 años? Y no hay ningún político que le interese qué va a pasar dentro de 20 años. En España tenemos un problema muy grave que es la falta de natalidad. Tenemos zonas, la media del país es 1,1. En mi tierra, en Galicia, es 0,9. O sea, es la mitad de la tasa de repoblación. Entonces, pero no hay ningún político que diga, bueno, esto no lo voy a resolver, por lo tanto no invierto en esto. Entonces, necesitaríamos como ciudadanos el exigir a los políticos que tomen decisiones de largo plazo, porque el medio ambiente solo se va a guardar cuando los criterios estos de medición del progreso sean criterios de medición del progreso a largo plazo. Hay un ejemplo en Madrid, por ejemplo, y que conecta con lo que veíamos de esa conexión entre generaciones.
En Madrid, el anterior, hace 2 alcaldes, invirtió muchísima plata en enterrar las 2 vías que rodean la ciudad, que consiguen ahorrar miles y miles de horas de trabajo de la gente y contaminan menos, etc. Y el alcalde lo hizo en contra de muchísimos grupos políticos. Y él dijo, yo quiero dejar, volvemos a lo mismo, yo quiero dejar un legado para que la ciudad sea mejor dentro de 30 años. Este señor ya no está en política, pero cada vez que una persona se encuentra con él, le dice, muchas gracias, has cambiado mi vida. Y eso acabó con su vida política. Ha dejado una deuda muy grande en Madrid, que la estamos pagando entre todos, pero todo el mundo está de acuerdo que fue una gran inversión. Entonces necesitamos políticos así y necesitamos nosotros cambiar a la hora de votar para que los políticos piensen en el largo plazo. Sí, lo miramos desde el desafío que nos planteó Yago en torno al legado y un desafío también que nos plantea la comisión, pensando porque la comisión dice, terminada la visita, yo desaparezco, digamos, cosa que debiera ser auténticamente así. No, en cuanto a entidad. ¿Cuál debiera ser ese legado si no, o sea, a la luz de Laudato Si? Si nos planteamos qué regalo quisiéramos hacerle al Papa Francisco desde una perspectiva de Laudato Si, ¿cuál podría ser? Y pensando en ese legado, no es que necesariamente lo vayamos a hacer, pero es bueno desarrollar la propia creatividad en torno al tema. Pensando en que hoy día nos encontramos en esa zona en que de misterio, digamos, claramente hoy día no sabemos hacia dónde ir. Yo lo digo muy brevemente porque lo tengo medianamente claro. Suena simple y no lo es, pero el gran legado sería continuar la conversación sobre los temas que esta visita ponga en el tapete y sobre los grandes temas que como sociedad tenemos que enfrentar. Y ahí es donde precisamente necesitamos aliados y los medios de comunicación social son claves, ¿no? Porque, claro, yo lo quiero discutir en la universidad, pero también quiero que la discusión esté en la calle, esté en los medios, esté en las plazas, esté en las vacaciones, esté en esos lugares donde ustedes llegan con mucha facilidad, ¿no? Y ahí es donde yo rescato positivamente esta idea de reflexionar y alimentar, en el buen sentido, los conflictos, los desacuerdos, las tomas de posición necesarias. Bueno, nosotros dentro de la universidad se nos ha solicitado justamente a cada una de las unidades académicas y centros que pensemos en el legado, que se lo vamos a ofrecer, ¿cierto?, al Papa cuando venga a visitarnos acá a la universidad. Así que todos estamos pensando en eso y cada uno va a aportar, creo yo, con su grano de arena en lo que es capaz de hacer. La comisión también tiene muchas medidas asociadas con el legado que las van a dar a conocer ahora en unos minutos. Yo no quiero robar esa sorpresa, pero por lo menos, por de pronto, uno de los que me llama más la atención es que esta es la primera vez que se va a tratar el tema de la sustentabilidad de una manera formal y sistemática en una visita al Papa, y queremos hacer una guía para que en las próximas visitas del Papa también se siga perfeccionando esta idea y se siga mejorando. Me parece, así, de nuevo, en el detalle, un legado súper importante al menos de esta comisión. Ahora, tenemos que en esa difusión, por así llamarlo, deberíamos recoger de forma más espiritual incluso el propio legado de San Francisco. Yo siento que San Francisco, a la luz del propio Papa Francisco, o sea, como que siempre nos ha caído bien, pero también lo hemos mirado incluso al interior de la iglesia de manera bastante naif, o sea, no nos hemos adentrado en el propio pensamiento de Francisco, primero, digamos. ¿Cómo lo ves tú, Claudia? Me perdí, mi mente se fue hacia Francisco de Asís, pero no sé si tú estabas haciendo la relación. Sí, porque estos dos Franciscos.
Sí, probablemente se nos ha diluido un poco aquel Francisco de Asís, ¿no? Terminamos asociándolo más a este hombre que parecía que era comprendido por las palomas, ¿no? Sí, pienso que es un desafío rescatar la impronta de justicia social que hay detrás del pensamiento de Francisco de Asís. Cuando tú estudias las hagiografías de Francisco, del siglo XIII y XIV, ¿no? O sea, solo estoy al tanto de eso porque hace poco tiempo un amigo mío defendió una tesis sobre ese argumento, una tesis doctoral en Roma, ¿no? Entonces yo actué un poco como interlocutora de ese proceso. Y cuando tú revisas las hagiografías que se redactaron sobre San Francisco en los siglos XIII y XIV, te das cuenta que toda esta reflexión ecológica, toda esta reflexión sobre la creación, arranca en una intuición muy fundamental para el cristianismo, que es esto de que detrás de toda nuestra doctrina y nuestros discursos hay un Dios creador. Y eso no es obvio, no es obvio. Nosotros afirmamos, ¿no?, una voluntad amorosa, libre y justa detrás de la existencia, detrás de la historia, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, la salvación es cósmica. Cuando nosotros decimos hay algo después, cuando decimos esta historia tiene sentido la creación, tiene sentido el árbol que vemos, tiene sentido la relación que nosotros desplegamos, tiene sentido la manera en que yo me relaciono con toda la creación. Yo diría que a veces hemos conocido a Francisco como si fuera un hippie del siglo XII, no es un hippie, y eso yo creo que no es inocente. O sea, dar una versión naif de San Francisco es dar una versión que le descalifica para el mundo real. Es decir, hippie, vive en tu comuna como quieras, pero no, la vida normal no puede ser de acuerdo con esos parámetros. Sería muy bueno recuperar, por un lado, recuperar la figura de San Francisco como una persona, primero, no solamente un visionario, sino cómo transforma y crea comunidades. Y luego recuperar la figura no solo de San Francisco, de muchos santos, porque hay muchos santos en la Iglesia Católica que han ido por delante y que han defendido a comunidades indígenas, etcétera, y quizá este es el momento de recuperarles y no ponerles como figuras marginales, figuras que son líderes de su tiempo, a veces incomprendidas. No, yo poco que agregar respecto a San Francisco de Asís, pero sí respecto al punto del cuidado de la creación. Y esta relación entre ciencia y justicia social, finalmente. Sí, a ver, lo que más me llega de la encíclica es eso, en el fondo. Esto no se trata del cuidado del ambiente por sí solo, es el cuidado de nosotros mismos también. Y el llamado que nos dieron desde la creación, en el fondo, de administrar, como cuando tú decías, administrar bienes ajenos, ¿cierto?, en la iglesia, es lo mismo. Esto estamos administrando un bien ajeno, no nos pertenece, tenemos que cuidarlo y labrarlo, pero cuidarlo sobre todo. Qué bueno. Muchas gracias a los tres. Estamos en la hora, así que gracias Claudia, gracias Yago, gracias. Antes de terminar, vamos a invitar a la vicerrectora a hacer entrega de un presente a nuestros expositores. Aquí viene la modelo. Para Yago de la Sierva. Yago. A la profesora Claudia Leal. Y al profesor Sebastián Vicuña. Y un regalo también para nuestra moderadora que se ha lucido hoy
Y bueno, después de esta interesante conversación, invitamos a los que nos quieran acompañar a la Sala Colorada, donde habrá un punto de prensa. Les agradecemos nuevamente su asistencia y bueno, seguimos en modo papa, así que vamos preparándonos ya, 44 días eran para su llegada. Muchas gracias.